Bueno, voy a poner una topología. Voy a poner una topología aquí. Bueno, y vamos a colocar aquí. Voy a empezar colocando los seriales de él. En este caso la Windows 10. Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Lo voy a encender y le estoy poniendo las seriales. Bien, y ahora pues le voy a colocar los cables. Un directo. Ok, aquí me falta un switch. Muy bien, vamos a ver la parte esta. He colocado una información en la plataforma virtual y en los capítulos cuando habla acerca de las segmentaciones. Las segmentaciones son muy importantes porque hace una distribución mejor en cuanto a las redes y también en la efectividad de ellas y en la parte de que nosotros vamos identificando, ubicando ciertas áreas. Ahora, hace mucho tiempo atrás, las IPv4 no había mucho problema con las direcciones IPv4. No había problema. ¿Por qué? Porque no había muchos dispositivos que necesitaran mucho la parte de internet, no se escuchaba mucho, no era poco los dispositivos que se tenían. Pero hoy en día, en nuestro siglo, pues hay un montón de dispositivos que necesitan una dirección IP y eso se convierte en host. Entonces hay mucha demanda de host. Bueno, hay quienes andan hasta 3 celulares, 2 celulares, pues, y cada uno consume una dirección IPv4. Entonces, muchos de nuestros aparatos o dispositivos que tenemos en casa necesitan una dirección IP. Entonces, las IPv4 se fueron quedando agotadas. Entonces surgió la necesidad de que teníamos que segmentar las redes. Ya no eran de clase, ¿sí? Ya no es de clase. Cuando hablo de clase, significa que, por ejemplo, si nosotros tenemos 192.168.20.0, voy a usar la 50.0 pleca 24. Nosotros sabemos que esta es una clase C, ¿sí?
Esta es una clase C. Y entonces, y tiene por defecto la máscara pleca 24, ¿sí? Y si nosotros vemos, las de clase son que usan máscara por defecto. Por ejemplo, la clase A utiliza la máscara por defecto, la pleca 8, 255.0.0.0. La clase B pues utiliza pues su máscara por defecto, la 255.255.0.0. Entonces, antes se colocaban direcciones completas para X redes, ¿sí? ¿Sí? Hay dos tipos de formas de segmentar, por redes y por host. Por ejemplo, yo le preguntaría al grupo SID12. En este caso, que yo tengo esta topología, ¿cuántas LAN tengo aquí? ¿Cuántas LAN tengo aquí? Bueno, entonces como estábamos diciendo, que he colocado, necesitaría, si en base a redes, necesitaría 5 redes. ¿Sí? Es en base a redes. Ese es un método, en base a redes. Pero tendría que utilizar 5 redes. Con pleca 24, pleca 16 o pleca 8. Pero en este caso pues lo vamos a hacer en base a host. Ese es el otro método. Y es el que más se utiliza y el que vamos a utilizar nosotros. Es en base a host. Entonces aquí necesito, en este departamento, necesito 60 hosts. En este 20 hosts. Y en este de aquí pues que es el departamento, en esta LAN, voy a necesitar 8 hosts que pertenecen al departamento de informática. Y la WAN van a tener 2 hosts. ¿Qué es lo que necesito yo para que colocarle? Una IP aquí en la serial y otra IP aquí en otra serial. Muy bien, estamos ahí. Y ahora pues nos vamos a Word. Nos vamos a Word. Y aquí en Word, esta tabla que está aquí, incluso esto viene en el examen final. Todo esto que estoy explicando viene para el examen final. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿cómo empiezo? Empiezo de la mayor hacia la menor. ¿Sí? Empiezo de la mayor hacia la menor. Por ejemplo, aquí tengo el 60, que es finanza. Después va a ir el compras y después va a ir informática. Entonces empiezo así. Aquí en la ubicación pongo finanzas. Aquí pongo compras, informática. Y ya después, teniendo informática, voy a empezar con los enlaces. Y en los enlaces está de la siguiente manera. Aquí voy a poner que este es el router 1. Aquí está el router 2. Y vamos a colocar que aquí es el router 3. Muy bien, aquí tenemos ya los routers, ¿sí? Entonces empiezo a decir del router 1 al router 2, del router 2 al router 3. Entonces yo voy a colocar así. R1 con R2. R2, porque R2 tiene 2 enlaces. A R3. Muy bien, ahí los tenemos. Necesitaría 2 aquí, necesitaría 2 aquí. Aquí necesito 8. Aquí necesito 20. Y aquí necesito 60. Muy bien. Aquí eso es lo que tengo. Y me dan la siguiente dirección de red. Me están diciendo que solo me van a dar esta. De la 50.0 voy a sufragar todo esto que me están diciendo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ese es un método llamado VLCM. Es un método llamado VLCM. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero?
Entonces, como ya tengo aquí en la parte de los hosts, ¿sí?, que necesito, hago lo siguiente. Bueno, aquí tengo la 50.0, que es el ID de red. Sabemos muy bien que la pleca 24 empieza de la utilizable, empieza de la 1 hasta la 254. Esa red tiene 254 hosts y su broadcast tiene 255. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Sí, la semana pasada cuando estábamos viendo la parte de la HAN y todo eso y los broadcasts. Ahora pues ya sabemos que esta tiene 254. Ahora lo voy a segmentar a esto que está aquí, que me están solicitando. Para eso necesito lo siguiente. Muy bien. Sabemos que 24, cuando digo pleca 24, es que se ha desplazado 24 bits. Y sabemos que la clase C, el último octeto, el cuarto octeto, son los hosts. Entonces empiezo aquí. Si yo presto un bits al siguiente octeto, presto un bits, me da pleca 25. Me da pleca 25. Esa pleca 25 tiene su posición que vale 128. 128 es lo que maneja ella. Entonces digo lo siguiente. ¿Puedo yo ocupar la pleca 25? En el concepto que de VLSM significa no desperdicio de direcciones IP. Ni muchas direcciones IP, ni tampoco muy pocas, ¿sí? Pero que te sobren algo. Entonces ese concepto siempre tenés que llevarlo. ¿Por qué? Porque más adelante puedes necesitar una dirección IP, una o dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle aquí entonces tenemos aquí, por ejemplo, pleca 25. Ella empezaría desde la 0, ¿sí? Empieza desde la 1, la dirección IP, y terminaría hasta 126. Hasta 126. El broadcast sería 127, ¿sí? ¿Sí? La siguiente dirección IP o siguiente ID de red sería 128. Empezaría la utilizable de la 129 y terminaría hasta la 254. ¿Sí? Hasta la 254. Y terminaría en 255. Hasta ahí llegaría la red esa. Yo lo partiría en dos. Ahora pregunto yo, ¿qué máscara sería la más adecuada dependiendo con los rangos que están aquí que manejan de host? ¿Cuál sería la más indicada? ¿Cuál sería la más indicada de las máscaras? Sería la A, de 1 a 126. ¿Qué pleca sería la más indicada? Pleca es 255.0.0.0, ¿no? No. Dígame cuál es ahí, de las plecas. ¿Cuál sería? Oh. ¿Cuál sería la más? Vean los rangos que maneja cada una de las máscaras. Fíjate que yo siempre lo... La 128. No. La que me está pidiendo, vean lo que me está pidiendo para todo, ¿verdad? Me está pidiendo 60 hosts. Yo si ocupo la pleca 25, la pleca 25 maneja 126 hosts utilizables. Es mucho para esa red, ¿sí o no? Entonces, solo necesito 60. Entonces yo vengo y veo que la máscara
que sí me sufraga es la pleca 26. Porque esta maneja rangos mayores de 64. Ok. Entonces, ¿cuántos bits se prestó? Se prestó 2 bits. Lo demás será 0. Lo demás será 0. Lo demás será 0. Ok. Ahí tengo entonces, ¿sí? Voy a ocupar la 64. Entonces tengo el concepto máximo de host que maneja la pleca 26 son 64 hosts. Máximo. Aquí viene la otra pregunta. Utilizable. Maneja 62. ¿Por qué? Porque le quitamos el ID y le quitamos el broadcast. Recuerden que eso no le ponemos ni el ID ni el broadcast. Entonces, utilizables maneja 62. 62. Significa que puedo utilizar esto aquí. Entonces sería de la siguiente manera. La primera, el ID de red sería 192.168.50.0. Así es la red. Ok, el inicio sería 192.168.50.1. ¿Cuál sería la IP final? ¿Cuál sería la IP final? Hasta la 254. La punto 64. ¿Cuánto? La 192.168.50.64. No. Utilizable. Ojo con eso. Estoy poniendo el ID de red, el inicio y final. Hasta la 62. Es correcto. Hasta la 62. Y entonces, ¿cuál sería el broadcast? ¿Cuál sería el broadcast? La .63. Es correcto. 192.168.50.63. Hoy le pregunto a todos, ¿cuántos hosts tenemos aquí? De la 0 a la 63. ¿64? Es 64. correcto. Es correcto, va. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces son 64. Muy bien. Entonces aquí ponemos el ID de red. Aquí ponemos la IP utilizable. ¿Sí? La que vamos a colocar en los hosts. Recuerden que este es el rango que colocamos en los hosts. Es lo que nos está pidiendo la solicitud, que son 60 hosts. Ok. ¿Por qué? Porque le quitamos el ID y le quitamos el broadcast. Eso no lo ponemos. Muy bien. Me quedé en 63. Le pregunto al grupo SID 12. ¿Cuál sería el siguiente ID de red? ¿Cuál sería el siguiente ID de red? Uno más que el último utilizable. Dámelo pues, dámelo, dictámelo. No sería 192, 168, 50, 164. Es correcto, esa es la respuesta. Pues sí, me quedé en 63, el siguiente es 64. Entonces, la primera utilizable sería 192.168.50.65, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Ahora me están pidiendo 20 hosts. Ya no puedo utilizar la pleca 26. ¿Por qué? Porque la pleca 26 maneja 62 hosts.
Entonces van a quedar como 42 hosts sin utilizar, ¿sí o no? Entonces no puedo utilizar yo la pleca 26. ¿Sí? No puedo utilizar. Entonces, ¿cuál sería la pleca más idónea que puedo utilizar? Pleca 27. Pleca 27. Le pregunto a la persona que me acaba de contestar. Si la pleca 27 maneja rangos mayores de 32, ¿cuántos tiene utilizable? ¿Serían 30? Es correcto, tiene 30. Muy bien. Entonces sí. Pero antes de que pongamos aquí que son 30, sí, está bien la respuesta. Y que es pleca 27. Todavía no me han dicho cuál es la máscara de la pleca 26. ¿Cuánto sería la máscara de la pleca 26? Aquí son 1, 1. ¿Qué hacemos cuando hay 1, 1? ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos 128 más 64. Entonces, Es clase C. ¿Cómo? Sí. Es la C. La máscara C. No, ya no. Ya no va a ser pleca 24, ¿sí o no? Sino que estamos usando pleca 26. Pleca 26 estamos usando. La pregunta es, ¿cuál sería el último octeto? El último valor del octeto, ¿cuál sería? Bueno, como se desplazó la máscara, originalmente era pleca 24 y se ha desplazado hasta la 26, entonces se desplazó 1, 1. Entonces yo voy a sumar 128 más 64, me da 192. Entonces significa que la máscara es 255, 255, 255.192. Porque se ha desplazado 2 bits. Ahora, con el segundo problema que tenemos, que es de 20, entonces, ¿cómo hacemos aquí? Permítame un momento. Ok, no sé si me doy a entender en esta parte de dónde saco el 192. Lo saco de la sumatoria de 128 y 64, que es lo que se desplazó. La máscara más idónea fue esta. Ahora, con la pleca 27 se ha desplazado hasta acá, con este 1. Entonces, tengo que sumar todo esto, ¿sí o no? Entonces, ahí voy a sacar la máscara de la pleca 27. Pero en el rango que está aquí, pregunto yo, ¿cuál sería la IP final? ¿Hasta dónde llegaría la IP final? $192.168.50.85. Punto 50. Punto 85. No. No sería hasta el punto 30. No. Me he quedado en la 65, jóvenes. Punto 97. No. Fíjense bien, le voy a decir un método que usted va a utilizar. Muy bien. Lo que va a hacer es lo siguiente. El máximo de host que tenía la anterior máscara era 64 hosts, ¿sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. 64 y la otra máscara que es pleca 27 maneja rangos de 32 hosts. Entonces le vas a sumar 32. ¿Cuánto me da esto? 96. 96, correcto. Me da 96. Entonces me da 96. Entonces he encontrado el siguiente salto de la otra red. 192, 168.
250.50.96. He encontrado el siguiente red, el ID de red. Entonces, uno menos y voy hacia atrás. 192.168.50.95, que sería el broadcast, y 192.168.50.94. Muy bien, y la máscara sería 255.224. ¿Por qué 224? La máscara, bueno, porque se desplazó 128 más 64 más 32 me da 224. He encontrado, lo que hago yo para encontrar el siguiente ID de red, como era 64, le sumo 32 y me da el siguiente ID de red. Entonces lo que hago es irme hacia atrás, un número menos, yo sé que es el broadcast de la otra red. Y así lo encuentro mucho más fácil. No sé si me he dado a entender. $224 es la máscara de la pleca 27. Ya la encontré aquí. Entonces, ya encontré 96, que es el ID de red. ¿Sí? Es el ID de red. Ahora me están pidiendo informática, me está pidiendo cuántos hosts. Me está pidiendo 8 hosts. Ahora le pregunto al grupo, ¿qué máscara voy a utilizar? La pleca 28 sería, porque se ocupa la pleca 29 menos los dos que no se usan, quedarían solo 6. Es correcto, muy bien, esa es la lógica que deben utilizar muchos ustedes. Muy bien, entonces ocuparía la pleca 28. Significa, ¿hasta dónde voy a llegar entonces? Me quedé en 96 el ID. ¿Qué debo de hacer con ese ID? Lo que tiene que hacer es ponerle 96 y le va a sumar el 16 máximo de host que tiene la pleca 28. ¿Cuánto me da eso? 112. 112. Muy bien. Aquí he encontrado el siguiente salto. ¿Sí o no? Aquí he encontrado el siguiente ID de red. 192.168.50.112. Ok. Uno menos es el broadcast del anterior. 168.50.111. Uno menos 192.168.50.110. La primera utilizable de esa red, ¿cuál sería? La siguiente va de 96. 192.168.50.97. Ok, ya llené yo la parte esta. Ahora pregunto al grupo, ¿cuál sería la máscara? ¿Cuál sería la máscara? Ya no es pleca 27, sino que se ha desplazado hasta aquí. ¿Cuánto sería entonces? Tendría que sumar todo esto. 240. Entonces significa que la máscara de la pleca 28 es 240. Esa es la respuesta. 255.240. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Ahora pues paso a lo siguiente. Hoy debo de encontrar los enlaces que son los dos hosts. Muy bien, tengo dos hosts. Necesito dos hosts. Entonces, ¿cuál sería la máscara idónea para eso? ¿Cuál sería la máscara idónea para eso? No sería la pleca 30. La pleca 30. Por ahí escuché pleca 30. No puedo ocupar pleca 29, ¿sí? Porque ahí habían desperdicio. Entonces debo de ocupar pleca 30. Entonces aquí sería un 1. Aquí sería un 1.
Muy bien, ¿por qué la pleca 30? Preguntarían algunos. Bueno, porque tiene máximo de host 4. Utilizable 2, profe. Ah, ok, 2. Y son cabalitos lo que necesito yo. Ahora, tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes sumarle al 112. Le sumas 4. Te va a dar ahí 116. ¿Sí o no? En caso de esto, pues cuando llegamos a la pleca 30, pues es muy fácil, porque 112, el otro sería 192.168.50.113. La siguiente utilizable es 192.168.50.114. ¿Sí? La 192.168.50.115. ¿Sí? Aquí tengo los dos utilizables, 113 y 114. 115 es el broadcast, yo no lo pongo. Y el siguiente, vean bien el salto, me pegó cabal. 112 más 4, que le sumé 116. Encontré el siguiente salto, ¿va? Pero como esos son más pequeños, pues no tuve necesidad de irme hacia atrás. Punto 116. Muy bien, ahora la máscara de la pleca 30 cambia, ¿sí? Porque se ha desplazado hasta aquí. ¿Cuál sería la máscara de la pleca 30? Punto 252. Es correcto. Lo pueden hacer así. Pueden sumar todo esto o simplemente le restas 3 a 255, ¿sí o no? Porque como todos los unos y cuando todos son 1, 1, 1, 1 es 255. Entonces solamente le restas 3. A 255 te da 252. Para no estar sumando mucho. 255, 255, 255, punto 252. Muy bien. El siguiente pues es fácil también. 192.168.50.117. Y 192.168.50.118. 192.168.50.119. Bueno, la máscara va a ser igual. Sí, va a ser igual. Punto 250. Bueno, aquí tenemos, si fijan, ya no estamos usando 255, 255.0. No, punto 0 era la original, va. Esto. Ahora, ese gran montón de hosts que teníamos aquí, 254 hosts, lo estamos segmentando con los hosts que nos están pidiendo solicitud. Muy bien, se fijan ustedes ahora que una red, aquí íbamos a necesitar 5 redes, ¿sí? Aquí hubiéramos necesitado la 50, la 70, la 80, 90 y la 100, ¿sí o no? Todas esas. Pero con una sola red puedo yo utilizar un montón, puedo segmentarla como lo estoy haciendo ahorita. A esto se le llama el método de VLCM basado en host. Y el que se utiliza hoy en día, el que se utiliza para la distribución de las redes, segmentación de las redes. Este es el que se utiliza. ¿Cómo va a ir distribuida? De acuerdo a los departamentos. Recuerde que en una organización hay departamentos. Hay un montón de departamentos. Bodega, compras, atención al cliente, gerencia, secretarias, todo un montón de departamentos que hay. Entonces hay distribución de hosts. Ahí te va diciendo cuántos hosts son los que hay en esa, ¿sí? Porque imagínate tú que si lo dejas muy ajustado, no, yo 60 ando buscando, pero no, o sea, si andas buscando no tener unos hosts, por ejemplo, debe de quedarte un poquito, unos 2, unos 3. ¿Por qué? Porque imagínate que en esos departamentos, y tú ya debes de tomar criterio, que en algunos departamentos crece, por ejemplo, por temporada. Quizás el de caja o quizás el de auditoría interna, que se les va a hacer una auditoría, entonces tiene que trabajar una persona ahí más, se contrata por servicio, en recursos humanos,
Toda esa parte tenés que ver vos en esa. Cuando tú vayas a crear un diseño de red, tenés que ver también las futuras expansiones que puede haber en los departamentos. Si un departamento, hay departamentos que no crecen. Hay departamentos que no crecen, ¿sí? Que son administrativos, no crecen. Pero si el rubro son cajas, entonces si antes tenían 3 cajas, después tenés después 5, después 6, después 7. Y si tú has segmentado la red muy poco, tendrías que ver las estadísticas, cómo va creciendo la organización, cuánto era hace tantos años y cuánto es ahora. Entonces, dependiendo de ese estudio, tú vas creando la distribución de las redes, ¿sí? Para futuras expansiones. Porque si te dicen a ti, hey, pone un cable de red aquí, un punto de red, fíjense que ya no hay, se acabaron, no vas a dar esa respuesta, ¿va? Entonces tú tienes que ir pensando por futuras expansiones, ¿sí? No tanto, pues sí, no tanto desperdicio. Ok, entonces hemos tenido aquí, fíjense que estos los enlaces seriales van a ser 2. Entonces empiezo a colocar mis ID de red. Ya no va a ser pleca 24, sino que aquí va a ser pleca 26. Y voy a colocar, vean cuando voy a colocar la dirección IP. Me voy aquí a esto y me voy a 192.168.50.2, porque recuerde que la 1 ya no le voy a dejar así, porque como ella es una clase C, ella ocupa la máscara por defecto, este tipo de máscara. Pero como estamos usando el método de VLCM, entonces ya debo de quitarle este 0 y colocarle que es 192. Muy bien, y aquí le voy a colocar 192.168.50.1, que es el gateway. Me voy al router, aquí le pongo que no, le pongo un nombre, siempre me gusta ponerle un nombre, R1, y le voy a poner interface gigabit 0 pleca 0, porque es la que estoy usando, IP adra 192.168.50.1, 255.255.255.192. Enter, no shutdown. Bueno, y la levanto. Fíjense bien, la levanto. Ya la levanté y ahora pues me voy a darle un pin, ¿sí? Le voy a dar un pin 192.168.50.1. Voy a esperar que se levante y le voy a dar un pin. Bueno, ahí tengo comunicación funcionando correctamente. Hay que tener cuidado porque si yo dejo, si tú dejas, por ejemplo, aquí, le dejas un 0, y cuando estés colocando, por ejemplo, esta máscara, ¿sí? Esta máscara que está aquí, y le quieres dar un pin, claro, en el Packet Tracer te va a funcionar, que sí te funciona, ¿sí? Pero si vos ves la máscara que tiene, es una 255.255.0. a la hora de yo de quitar, por ejemplo, porque ya las había colocado, .192.168.50.1, 255.255.255.192. Claro, esto me lo está soportando porque como 192
pero cuando yo voy a hacer comunicación con otros dispositivos me va a dar un error fatal, porque como no he puesto la parte de la máscara, solo me soporta esto. Aquí estoy poniendo que tiene una máscara de pleca 24, ¿sí? De pleca 24, y aquí he colocado yo una de 50.1 pleca 26. Ahí está la pleca 26. A la hora de hacer comunicación, porque más adelante vamos a hacer comunicación de esta máquina a esta máquina, entonces ahí nos va a dar los grandes problemas bien serios que tenemos, ¿sí? O me va a decir máscara inválida, así que hay que tener mucho cuidado, sí, mucho cuidado con eso que vamos a estar queriendo hacer. Ahorita mi gateway pues llegó ahí a mi gateway, pero cuando yo quiera irme a otras computadoras, a otras redes, cuando yo configure este router para hacer enrutamiento, no me va a funcionar esa parte. Así que ojo con eso, tenga mucho cuidado con las máscaras que ya, si usted le pone la que tenía por defecto, la clase C que ocupa, pues le va a dar serios problemas. Ok, aquí tengo ya, se fijan, pleca 26 dice ahí, me posesiono aquí, tiene pleca 26, estamos correctos, ahí estamos bien, y empiezo a colocarle los seriales, pues la que tengo aquí en R1, R2, ¿sí? La 113 puedo ocupar, o puedo ocupar la 114, muy bien. Bueno, voy a colocar un ejercicio para que lo hagan ahorita, para que lo hagamos ahí, y le voy a poner aquí unos 65. Muy bien, aquí 65, y aquí le voy a poner unos 4, y aquí le voy a poner, pues aquí tiene 15, 65, bueno, ok, y me van a dar la siguiente ID de red: 192.168.10.0 pleca 24. Muy bien, tenemos aquí ahora finanzas, pues nos vamos a Word, botamos todo esto que hemos tenido aquí, y ahora pues quito esto porque eso ya no, los enlaces van a estar igual, solo que ahora el cambio en los departamentos dice que compras tiene que ir primero y después finanzas, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer eso primero. Tiene que ir compras arriba, porque se pone de mayor a menor, vamos de mayor a menor, eso siempre. Agarramos el número 1, informática. Aquí informática tiene 4, aquí finanzas tiene 15, aquí tiene compras 65. Muy bien, el que me dan pues ya es 10. Muy bien, entonces hagámoslo, por favor, hagámoslo. ¿Cuál era lo primero que puse? Lo que me están pidiendo son 65 hosts. 65. Ah, ok. ¿Le puedo poner a 65? Entonces sería la 25. No. La pleca 25, correcto. ¿Por qué? Máximo de host que maneja la pleca 25, ¿cuánto es? 128. No. 128, correcto. ¿Y utilizable? Solo le quitamos 2, el ID y el broadcast. ¿Cuánto te quedó? El ID y el broadcast. A 128 le quitas el ID y el broadcast, ¿cuántas te quedó utilizable?
130, no. No, No, uy, perdón. No, me como que va a ser, entonces no está sumando o está restando. 126, perdón, no. Vaya, sí, Será. sí. Eso sí, 126. Está nervioso. Ok, 126 sería 192.168.10.1. 126, punto 1. Muy bien. ¿Y la final cuál sería, Sonia? 126, no. 192.168.10.126, correcto. El broadcast sería 192.168.10.127. ¿Cuál sería la máscara, Sonia? La... ¿192? No. 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 Mira dónde estás posesionado, bo. ¿A dónde está el 1? En la 128. Ah, correcto. Entonces no hay ninguno más que vas a sumar, va. Sí. Entonces es 128. Muy bien. Entonces sí, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Entonces la máscara sería 255.128. Ese es de la pleca 25. Muy bien. Ese es excelente, Sonia, gracias. Así es como tienen que hacer. Así como está esta. Ahora le voy a preguntar a otro. Voy a quitar. ¿Sí? Hemos encontrado el 160 al sumar 128 más 32, que es el máximo de la pleca 27. Entonces 192.168.10.159 es el broadcast, y utilizable, la última utilizable es 10.158. Ahora, la máscara, ¿cuál sería, Noé? Sería 160. ¿Cómo? Sería 160, ¿no? Porque utilizamos el 128 y el 32. Y aquí pues recordate que no solo puedes sumar el 128 y 32. Se ha desplazado hasta el 127. O sea, entonces sería 224. Es correcto. Recuerde, claro que si me paso del 125 hasta el 129, todos estos van a ser 1, pues. Sí, sí. Ok, tengan cuidado con esa parte, ¿verdad? Entonces sería 255.224. Ahora tengo el de 4 hosts. Voy a preguntar a otra persona. ¿Sí? ¿Sí? Pleca 29 fue la más idónea porque máximo de host 8 y utilizables son 6. Y me pide 4, sobran 2. Entonces estamos bien. Entonces pregunto yo, ¿hasta dónde va a llegar esta red? ¿Cuál sería el siguiente ID de red? Debo de encuentren siempre el siguiente ID de red. A 160 le sumamos, le deberíamos de sumar 8. Y entonces nos da 168. Muy bien, entonces aquí 192.168.10.168. 1 menos 192.168.10.167. Y aquí sería 192.168.10.166. Muy bien, entonces ahí tengo yo de 0 de 160 a 167 tengo 8. ¿Sí o no? Tengo 8 hosts máximo. Utilizables pues solo son 6. Ok, estamos ahí. Y ahora pues gracias Marcela y compañía. El compañero, ¿cómo se llamaba? Néstor, se llama Néstor. Gracias, Néstor. Ok, vamos a hacer el siguiente. Y aquí. ¿Cuál sería la utilizable?
Me está pidiendo dos hosts. Primero, ¿cuál sería la máscara? ¿Cuál sería la máscara? Siempre cuando Póngamela. Me está pidiendo dos hosts. Pleca 30. Pleca 30. Y la pleca 30 tiene máximo de host 4. 4. Y utilizable tiene 2. Entonces, ¿cuál sería el siguiente salto? El siguiente ID de red. Karen. 192.168.10. 70. ¿Cómo? 172. 172, sí. Ay, qué onda. Sí. Hey, yo, Los nervios. Bueno, pues sí, porque esa materia no la doy aquí, no le imparto. Sí, tienen que tener mucho cuidado a la hora de sumar. Sí, porque un mal cálculo en un número, entonces cambia totalmente eso. 171 y aquí le voy a poner 192.168.10.170. Muy bien, aquí sí fue más fácil porque pues sí, son pleca 30, pues solo no tenía que haber hecho ni la sumatoria, porque es el siguiente número, ¿sí? 169. Muy bien, los utilizables son estos, el ID este. Aquí sería 192.168.10.173, ¿sí? 173. Y aquí 192.168.10.174. El broadcast es 192.168.10.175. Ahora, la máscara de la pleca 28, pleca 29, ¿cuál sería, Karen? ¿Cuál sería la pleca 29? Significa que se ha desplazado 1, 1, 1. Aquí va. Significa que debo de sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8. ¿Cuánto sería eso entonces? 248. 248. Muy bien. Entonces significa que la 255.255.1048. Deben de aprenderse esa parte, ¿sí o no? Saben cómo se saca, pero después se la van a ir aprendiendo eso. ¿Sí? Y pues la pleca 30 pues es 255.252. Muy bien, estamos ahí. Entonces ya tenemos el cálculo de la siguiente diagrama, que hay que empezar a colocar las direcciones IP. Muy bien,